Esperemos un par de minutos que se conecten el resto de compañeros y continuamos, por favor. Bien, continuemos, por favor. Les decía que en el video que acabamos de ver nos habla de la narrativa audiovisual, que tiene cuatro elementos importantes. La narración, que es esto de de los acontecimientos causa-efecto, el argumento, que es quién narra esta historia, quiénes son los personajes, quién la protagoniza y todas las explicaciones que están subyacentes, ¿no? La situación económica del protagonista, todo esto. La historia en sí, la historia que tiene que ver con la época, con el contexto en donde se narra esa historia, ¿no? Es importantísimo eso, ¿no? El contexto en donde estamos narrando la historia. Y la diégesis, que es muchas veces este mundo global, en donde está ubicada nuestra historia. En algunas de las películas ecuatorianas no se toma en cuenta estos elementos y muchas veces contamos historias de un protagonista que no sabemos dónde vive, de qué sobrevive, en dónde está ubicado, cuál es su condición socioeconómica. Entonces, no manejamos mucho todo ese contexto histórico, económico, que son importantes para las historias. En muchas de las películas que hemos visto, en los 10 primeros minutos ya sabemos quién es el protagonista, en dónde vive, cuál es su intención, cuáles son los problemas que tiene, qué es lo que quiere hacer en la vida, ¿no? Entonces, eso es parte de esta narrativa, de esta construcción de los personajes y de las historias, ¿no? El personaje siempre está vinculado a la historia, ¿no? A lo que se quiere contar. Bien, con estos elementos sí quisiera que dialoguemos, conversemos de por qué es importante conocer la narrativa audiovisual. Ah, y otro elemento fundamental de esto es que siempre
toda narración audiovisual tiene dos elementos que son fundamentales, ¿no? Es como un plano cartesiano, en donde en un lado tenemos el tiempo, toda narración se cuenta a lo largo del tiempo y tenemos el espacio, ¿no? Estos dos elementos son fundamentales para contar una historia y no son casuales, sino que nosotros tenemos que aprender a manejar estos elementos, ¿no? De espacio y tiempo. El espacio y el tiempo es lo que nos va a marcar que nuestra historia esté en un contexto dado, ¿no? En un lugar dado, ¿no? El espacio y el tiempo es fundamental para nosotros contar nuestra historia. Cuando mejor manejamos estos dos elementos que se cruzan, el espacio y el tiempo, nuestra historia va a ser más clara. Por eso es que muchas veces en los guiones, cuando han trabajado guión o han leído un guión, siempre está, por ejemplo, cuarto interior. Cristian nos dice algo. Toda historia tiene que ser escrita para ser contada. La pregunta sería, ¿cuál es la mejor historia para contar? Eh, ya. Bien, es que toda historia, toda historia sí tiene que ser escrita, pero tiene, lo que les decía, tiene que tener en cuenta todos estos elementos, ¿no? Para contarse esta historia. Ya es parte del guión, de la estructura que nosotros queremos dar para narrar esta historia. Por eso es importante también conocer estos elementos, inclusive para el análisis de un filme, ¿no? Saber cuál es su estructura, cuál es su argumento, su historia, su diégesis, ¿no? Todos estos elementos tenemos que aprenderlos para inclusive analizar una historia y claro está, para construir una buena historia cinematográfica. Bien, ¿quién quisiera participar, comentarnos algo acerca de esto, de la narrativa audiovisual? O si tienen igual alguna pregunta, alguna duda. Porque es importante la narrativa audiovisual, no solo en la creación de una historia, sino también en el análisis que podemos hacer de una película, ¿no? O yo les haría una pregunta más allá, o sea, ¿el documental también tiene una narrativa audiovisual? ¿Podemos utilizar todos estos elementos en un documental? ¿Qué creen ustedes? Creo que depende de la definición de documental. Ya, ¿por qué? Porque en el documental, de un cierto modo, también hay narrativa. Tal vez no es una narrativa tan construida, pero sí hay narrativa, tanto que hay uno de los géneros que es el mockumentary, ¿no? Es, Pero sí, o sea, hay mucho trabajo de escritura en el documental. Ese es mi punto. Sí, pero yo sí diría que en el documental también hay todos estos elementos. O sea, un buen documental debería tener todos estos elementos. O sea, esto no es solo para la ficción. ¿Por qué? En un documental tenemos también los acontecimientos, causa-efecto. Por ejemplo, un amigo, el Pocho Álvarez, está haciendo un documental sobre Palo Quemado. Entonces, ahí que tenemos que comienzan a aparecer las mineras, no se le consulta a la población sale a protestar y llega la policía. Entonces, si ven, hay toda una serie de causa-efecto que si nosotros sabemos, no es adulterar la realidad, sino al contrario, coger los elementos de la realidad y estructurarlos de tal forma que contamos una historia que audiovisualmente sea atractiva para el público. Ahí tenemos todos los elementos, tenemos la narración, tenemos el argumento, porque tenemos personajes. El personaje no es solo un personaje individual, por ejemplo, la comunidad puede ser un personaje, o sea, toda la comunidad puede ser un personaje. Entonces, ahí narramos también quién es el protagonista, qué pasa con el protagonista, qué acciones tiene, ¿no? Vamos explicando. Tenemos la historia, tenemos la época, cuándo ocurre esto, por qué ocurre esto. Y tenemos la diégesis también. En un mundo globalizado en donde las grandes transnacionales están ahora explotando ya no solo el petróleo, sino los minerales,
porque los celulares se hacen con determinados materiales que no se encuentran en todo el mundo. Entonces, como pueden ver, nosotros utilizamos todos estos elementos si queremos hacer un buen documental, ¿no? La narrativa audiovisual o los elementos de la narrativa audiovisual sí se pueden emplear si es que los conocemos, si es que nosotros estudiamos esto, los estructuramos de tal forma, sí nos ayudan para contar una buena historia también en el documental. ¿Alguien más quiere opinar, decir algo sobre esto, por favor? Si están ahí, compañeros. Ana Paula, le escuchamos, por favor. Bueno, yo creo que nada, como que me parece interesante también rescatar esta discusión de como cuáles son los límites así entre la ficción y el documental, o sea, como géneros. Ajá, porque creo o sea, que más allá de decir como, ah, sí, el documental debería o no debería, por ejemplo, tener como que sea una puesta en escena o así como que todo el artificio, así como de la ficción, es como que es probable, así se puede hacer, o sea, y de hecho, sí, no creo que hay una línea como tan definida entre ambos géneros, como que la ficción también puede ser de modo inverso puede tener como una pulsión así muy documental, muy de registrar también, así a veces es como muy ilustrativo también, como siento que el primer cine, por ejemplo, era bastante así. Em, ajá, pero creo que el documental también, y hay todo tipo de documentales, ¿no? Que se va, o sea, ya yendo como en este espectro así como de la ficción y el documental, llega hasta estos casos, como mencionó otro compañero, como el mockumentary, es decir, el documental falso y esos juegos así como que entre la ficción y la realidad, ¿no? Entonces, eso quería comentar. Gracias, Ana Paula. Hay un trabajo que a mí me encanta mucho, un trabajo cubano que se llama Memorias del Subdesarrollo, de Tomás Gutiérrez Alea. Es una ficción, pero está construido como un documental. Y es súper interesante porque nos plantea elementos como del documental, inclusive hay cosas documentales en esta ficción, ¿no? Que yo les recomendaría que vean para que justamente analicen todos estos elementos, ¿no? Que estamos hablando. Y justamente eso es una ficción que tiene una estructura de documental. Sin irnos más lejos, hay una película ecuatoriana que se llama Un secreto en la caja, ¿no? De Javier Izquierdo, que igual coge una estructura como de documental, pero es una ficción. Y es increíble porque cuando se ha proyectado esta película, mucha gente ha dicho, pero yo creo que este escritor ecuatoriano no se lo ha reconocido realmente como es. Y es una ficción. Este escritor del que habla, Un secreto en la caja, nunca existió. Y entonces está construido de tal forma que la gente se cree todo el cuento de que ese escritor ecuatoriano en la realidad existió. Entonces, como ven, cuando se emplean bien los elementos, podemos tanto analizar como contar bien las historias. ¿Alguien más que quisiera comentar, que quisiera decirnos algo? Yo sé que esto de las vacaciones forzadas nos ha afectado a todos, y más los cortes de luz, pero creo que es importante discutir estas cosas. Vamos con Erika, por favor. Buenas noches, gracias. Yo lo que quiero saber es, o sea, lo de la narrativa me queda claro, cómo contar una historia, si la historia es verdadera, es falsa, contar con con toda la narrativa, con si depende de quién la mire, si es un sueño, si es una realidad. Pero lo que no me queda muy claro es lo que es esto de la diégesis, cómo ver el mundo en su contexto, o sea, el mundo no solo el mundo en general, como todo el mundo, sino puede ser, por ejemplo, el mundo dentro del núcleo familiar, el mundo dentro del Ecuador, el mundo a nivel mundial, o sea, pero no me queda bien claro cómo es eso de la 10. Gracias. Sí, esto justamente se refiere a eso, ¿no?
Yo siempre repito esta frase de García Márquez: lo más universal es lo más particular. Como un elemento, un pueblito de la celda eh, en Colombia se vuelve universal y la gente va y lo visita y lo conoce. Hablamos de eso, cómo hacemos en el relato un mundo global. Y para hacer un mundo global es justamente hacer ese mundo que le pasa a todo ser humano. O sea, todo ser humano tiene una familia, tiene hijos, tiene padres. ¿Cómo vamos haciendo esa particularidad? Lo hacemos universal. De eso nos habla la diégesis, ¿no? Podemos hacer esto mismo con una familia indígena en el oriente, ¿no? Pero ¿qué es lo importante? Que nosotros no tengamos la visión del típico antropólogo solo desde fuera de estudio de esa familia. Si nosotros quisiéramos hacer un documental mucho más profundo, es ver cuáles son los sentimientos o cuáles son las emociones de esa familia o de esas personas o de esa comunidad. ¿Qué elementos que nosotros sabemos del mundo globalizado hacen de particular a esa historia en esa comunidad? Entonces, de todo esto habla de la diégesis, o sea, cómo nosotros algo concreto, particular, podemos englobarlo en algo universal. No sé si con eso quedó claro, Erika, su pregunta. Sí, muchas gracias. Bien. ¿Alguien más, por favor, que quisiera participar, que quisiera comentar algo? Cristian nos dice, ¿con cuántas películas cuenta la Casa de la Cultura? Bueno, en la Cinemateca, en el archivo, son alrededor de 20,000 cortos, películas, entre cine, video, ¿no? Alrededor de 20,000 películas cuenta la Casa de la Cultura, solo de material ecuatoriano, ¿no? No guardamos material extranjero, sino solo películas ecuatorianas ahí en la Cinemateca. Bien, ¿alguien que desea hacer alguna otra pregunta, algún otro comentario sobre esto? ¿Queda claro lo de todos estos elementos que hemos visto en esta clase? ¿No? ¿Cómo se va desarrollando el lenguaje audiovisual? ¿Por qué es importante todos estos elementos? ¿Por qué el cine se constituye en un lenguaje? ¿No? ¿Cuáles son las partes de este lenguaje audiovisual? Y esto último de la narrativa. ¿Por qué es importante todo esto? Porque la idea de este taller es que nosotros podamos desarrollar proyectos de investigación que estén vinculados a esta parte audiovisual aquí en el país, ¿no? Bueno, en otro grupo tenemos estudiantes de afuera que de pronto uno de los temas que quieren hacer ellos es cuántas películas ecuatorianas que se han filmado están en muchos museos, en muchas universidades afuera, ¿no? Entonces, ese también es un proyecto interesante que nos interesa. Pero un poco lo que les motivo es que vayan pensando en sus proyectos y como les decía, no tienen que ser necesariamente proyectos individuales, sino que de pronto sea un proyecto colectivo que entre todos se lo puede ir construyendo. Pero para eso necesitamos que ustedes vayan haciendo propuestas, ¿no? De qué temas de investigación les gustaría realizarlo para ir ya concluyendo este taller, ¿no? Vamos a tener más o menos la segunda sesión, unas 6 clases así virtuales y después ya vamos a hacer un trabajo ya mucho más práctico, más concreto en la parte de esta investigación que como les decía, no solo tendría que ser una investigación bibliográfica, sino que también podría ser una investigación de aspectos fotográficos o si alguien quiere desarrollar un video con respecto a esto, entonces todo eso se lo puede ir desarrollando. Bien, ¿hay igual alguna pregunta, algún comentario sobre esto del taller que tendríamos que desarrollar un tema de investigación? ¿O está claro para todos?
Hoy se han venido poco participativos. ¿Está claro, chicos, esto de la investigación? O sea, lo que tenemos que concluir es lo del taller. A ver, y bien, Francisco, ¿nos quiere decir algo? No, sí, sí, está claro. Yo solo quería decirles que Ya, si tienen alguna idea o ya, de, porque yo personalmente no tengo ninguna idea de ninguna investigación. Entonces, si alguien necesita ayuda o algo, yo me apunto. ya, chévere. Sí, pues, se puede hacer eso, trabajos en conjunto, ¿no? Lo importante es que saquemos adelante algún proyecto que les interese, ¿no? Tanto en el campo fotográfico, audiovisual. En este país ha habido gente que ha hecho muchos trabajos audiovisuales, pero que están en el olvido. Inclusive la primera película ecuatoriana que se hizo, El Tesoro de Atahualpa, ¿no? Que se filmó más o menos en 1907 en Guayaquil, ¿no? Por San Miguel. No se tiene una copia de eso, ¿no? Nosotros somos un país que olvida rápidamente, que no conserva su memoria. Entonces, el rescate de todos estos trabajos audiovisuales es necesario para el país, ¿no? También otro ejemplo puede ser alguna persona que tenga un conocimiento específico de algo. Por ejemplo, en otro de los grupos hay alguien que quiere hacer sobre la historia de un barrio, de una comunidad específica y entrevistar a los viejitos de ese barrio, a ver si hay fotos que conservan. Entonces, son algunas ideas que pueden ir surgiendo, que pueden ir desarrollándose para concretar este trabajo sobre arte, historia e investigación audiovisual, ¿no? Que básicamente lo que nos interesa es trabajar el tema de la memoria, ¿no? Como repito, este país desprecia la memoria o no se conserva la memoria de muchos acontecimientos, de muchas cosas de este país, pero que es necesario comenzar a preocuparnos y tratar de rescatar esto. Bien, si es que no hay ninguna otra pregunta, ningún otro comentario, quedaríamos entonces la clase hasta ahí. Y hoy noche mismo subo esta clase al YouTube para que lo puedan revisar. Y mañana les mando la tarea que tendrían que presentar hasta la próxima semana. Sin más, agradecerles por su participación en medio de estos cortes de energía, en medio de estas vacaciones forzadas, pero qué chévere que hayan decidido continuar, porque yo sí creo una cosa: cuando hay mayor crisis, mayor problema, no nos debemos paralizar, sino que al contrario, uno tiene que trabajar más, estudiar más y seguir para adelante. Entonces, les agradezco por esa participación, por ser de los pocos que cree que hay que sacar este país adelante con mucho trabajo y así es. Gracias y una buena noche con todos. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias, gracias, gracias. Gracias, buenas noches, chao.